Hola a todos, yo soy el Guerrero Azul 12 y en el video de hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos que existen dentro de las comunidades de anime, escalas de poder y debates de personajes, la idea de que Saitama es absolutamente invencible fuera de su propia obra. Porque si llevas suficiente tiempo en internet, seguramente ya viste ese comentario, ya sabes cuál, ese que aparece debajo de cualquier versus imaginable, da igual quién sea el rival, Saitama gana de un golpe. Porque una cosa es analizar a Saitama dentro de One Punch Man, donde el personaje fue diseñado para romper las reglas tradicionales de los héroes de acción y funcionar como una parodia de los protagonistas exageradamente poderosos. Pero una cosa muy distinta es asumir que eso significa que automáticamente derrota a cualquier personaje de cualquier universo de ficción. Son dos afirmaciones completamente diferentes. Y ahora llegamos a la pregunta que mantiene funcionando este canal semana tras semana. Confío en que mis seguidores se quedarán hasta el final para escuchar todos los argumentos antes de escribir Saitama gana en los comentarios. Pues digamos que tengo la misma confianza que tendría un personaje de terror al escuchar un ruido extraño en el sótano. Técnicamente podría salir bien. Las estadísticas, sin embargo, parecen tener una opinión ligeramente diferente. Antes de hablar de versus, escalas de poder y guerras civiles en los comentarios, primero hay que entender cómo funciona realmente la fuerza de Saitama, porque aquí es donde nace la mayoría de los malentendidos. Y antes de que alguien escriba un comentario de 20 párrafos acusándome de ser fanboy de cierto personaje de cabello puntiagudo, quiero aclarar algo: no voy a mencionar Dragon Ball, no voy a mencionar a Goku, no voy a usar ninguna comparación con ellos durante este análisis. Mucha gente habla de Saitama como si su habilidad fuera ganar automáticamente, como si existiera una ley universal escrita en algún rincón del multiverso que obligara a cualquier rival a perder apenas el calvo aparece en pantalla. El problema es que One Punch Man nunca dice eso. La explicación oficial gira alrededor de un concepto llamado limitador. Según la obra, todos los seres vivos poseen una especie de barrera biológica que limita cuánto pueden crecer, evolucionar o fortalecerse. Es un mecanismo natural diseñado para evitar que una criatura siga acumulando poder indefinidamente. En otras palabras, la naturaleza pone un techo sobre la cabeza de todos, y luego llegó Saitama con una escalera, un martillo y absolutamente ningún respeto por las normas de seguridad. Lo importante es que Saitama no nació especial, no era un alienígena, un mutante, un elegido profético, ni el heredero secreto de una antigua deidad cósmica. Era simplemente un humano común que decidió convertirse en héroe por diversión. Su famoso entrenamiento de las 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y 10 kilómetros diarios se ha convertido en uno de los memes más famosos del anime. Y sinceramente, si eso fuera suficiente para obtener fuerza infinita, los gimnasios serían una amenaza para la estabilidad del planeta. Pero dentro de la lógica de la obra, el entrenamiento no fue la verdadera causa de su poder. Lo importante fue que Saitama se obligó constantemente a superar sus propios límites físicos y mentales una y otra vez hasta el agotamiento, hasta el punto de romper aquello que limitaba su crecimiento, y eventualmente ocurrió lo imposible: su limitador desapareció. Aquí aparece un detalle crucial que muchos pasan por alto. Romper el limitador no significa que Saitama sea omnipotente, no significa que posea poder infinito en cada instante, no significa que automáticamente pueda hacer cualquier cosa imaginable. Lo que significa es que ya no tiene una barrera natural que detenga su crecimiento.
La mejor demostración aparece durante su combate contra Garou Cósmico. Mientras Garou copia y aumenta constantemente su poder, Saitama continúa creciendo todavía más rápido. La distancia entre ambos no deja de aumentar porque, según la propia obra, el crecimiento de Saitama sigue desarrollándose durante la batalla y esa diferencia es fundamental. La serie presenta a Saitama como un personaje con un potencial aparentemente ilimitado dentro de su universo, no como una entidad omnipotente que trasciende toda la ficción. Porque sí, hay una diferencia enorme entre no tener límite de crecimiento y ser absolutamente invencible contra cualquier cosa que exista. Y créanme, esa diferencia será muy importante para lo que veremos en las siguientes secciones, porque resulta que romper las reglas de tu propio mundo no significa automáticamente romper las reglas de todos los demás. Y ahí es donde muchos debates empiezan a aparecer experimentos científicos realizados con entusiasmo y muy poca supervisión profesional. Antes de continuar con este análisis, hay algo que debemos dejar claro porque es uno de los errores más comunes cuando se habla de Saitama. Muchos fanboys escuchan la frase "rompió su limitador" y automáticamente llegan a la conclusión de que One Punch Man inventó el concepto de superar límites, como si antes de Saitama la ficción estuviera formada exclusivamente por personajes que aceptaban tranquilamente sus restricciones y se iban a dormir a las 9 de la noche, pero no. La idea de trascender límites existe desde hace muchísimo tiempo. One Punch Man no inventó el concepto, lo que hizo fue darle nombre. Le puso una explicación biológica, le dio un científico que lo explicara y luego colocó un reflector gigante apuntando hacia él para que nadie pudiera ignorarlo. Y eso no es algo malo, de hecho, es una de las razones por las que el sistema de poder de la obra resulta tan interesante. Pero una cosa es decir que Saitama rompió su limitador y otra muy distinta es afirmar que ningún otro personaje de ficción ha hecho algo parecido, porque eso simplemente no es cierto. Si hablamos de romper límites en el anime, uno de los ejemplos más antiguos y famosos es Saint Seiya. Los Santos de Atena llevan décadas haciendo exactamente eso. Cada vez que parece que alcanzaron su máximo poder, descubren que todavía pueden ir más allá y después más allá de ese más allá. A este ritmo, el cosmos debería tener departamento de recursos humanos. La idea central del cosmos siempre ha sido que un individuo pueda trascender sus propias limitaciones mediante voluntad, crecimiento y evolución espiritual. No se llama limitador, pero la lógica narrativa es sorprendentemente parecida. Otro ejemplo bastante interesante es Elfen Lied. Muchos recuerdan a Lucy como la chica de los brazos invisibles, lo cual es una descripción tan precisa como decir que un tiburón es un pez que sonríe mucho. Durante la historia vemos como Lucy evoluciona constantemente, sus vectores aumentan, su alcance aumenta, su influencia biológica aumenta, su capacidad destructiva aumenta, y al final del manga ya no estamos viendo a la misma Lucy del principio, estamos viendo algo muchísimo más grande y también peligroso. La historia la empuja progresivamente más allá de las limitaciones que originalmente parecían definir a los Diclonius. No utiliza la palabra limitador, pero sí utiliza exactamente la misma idea de crecimiento que rompe las barreras previamente establecidas. Luego tenemos a Supernatural. Sam y Dean Winchester comienzan siendo cazadores humanos normales, bueno, tan normales como puede ser alguien que desayuna fantasmas y cena monstruos, pero seguían siendo humanos. Sin embargo, con el paso de las temporadas terminaron enfrentándose a seres del infierno, arcángeles, entidades cósmicas, la oscuridad, la muerte y hasta Dios.
Y uno no puede evitar preguntarse en qué momento un caso de casa embrujada terminó convirtiéndose en una crisis metafísica universal, pues la respuesta es sencilla: la serie fue expandiendo constantemente el alcance de los personajes. Los hermanos dejaron atrás las limitaciones que definían sus primeras temporadas, no mediante un limitador biológico, pero sí mediante una escalada narrativa constante. Algunas historias llevan este concepto todavía más lejos. Shizu desayunar a Peter Pan es probablemente uno de los casos más extremos. La diferencia entre la versión inicial y la versión final del personaje es tan absurda que parecen individuos distintos. Lo que comenzó como una existencia relativamente comprensible termina transformándose en algo mucho más cercano a una entidad tecnológica omnipresente. Algo parecido sucede con Rimuru Tempest. Rimuru es prácticamente una enciclopedia viviente de cómo romper limitaciones. Cada arco elimina restricciones anteriores, cada evolución abre nuevas posibilidades. Y cada vez que parece haber alcanzado su máximo potencial, descubre que ese supuesto techo era simplemente otro escalón. Ahora probablemente algunos estén pensando: ¿de verdad vamos a usar My Little Pony como ejemplo? Pues sí, porque los hechos siguen siendo hechos, aunque vengan acompañados de ponis de colores. Twilight Sparkle comienza siendo una unicornio extremadamente talentosa, pero la serie la lleva gradualmente a niveles cada vez mayores de responsabilidad, poder e influencia. Su historia completa gira alrededor del crecimiento constante y la superación de límites previamente establecidos, porque el concepto de trascender restricciones no pertenece a un género específico, aparece en todas partes, desde series infantiles hasta historias ultraviolentas. Un caso particularmente curioso es Kanade Tachibana. Gracias al Angel Player, Kanade puede modificar, crear y alterar habilidades de maneras que cambian completamente las reglas del sistema donde existe. Aquí los límites dejan de estar relacionados únicamente con la fuerza, ahora dependen de las posibilidades, y eso es un tipo de trascendencia completamente distinto. Y si aún tienen dudas al respecto, más adelante haré un análisis completo sobre ella. Por otro lado, ciertas versiones de Kirito también terminan operando muy por encima de los parámetros iniciales del personaje. Y ya publiqué un video explicando esto con detalle para evitar repetir 3 horas de explicación cada vez que aparece un hater en los comentarios, así que recomiendo verlo. Y hablando de haters, si eres de esos guerreros sagrados que juraron defender a Saitama en cada rincón de internet y contra todo pronóstico llegaste hasta esta parte del video, te tengo una excelente noticia: hay vacantes abiertas. Puedes dejar tu no me gusta, tu comentario lleno de indignación o redactar un ensayo completo explicando por qué mi existencia es un error estadístico. Adelante, hazlo con ganas. Al final, el algoritmo no distingue entre amor, odio o una crisis existencial provocada por un video, solo ve interacción, y cada segundo que pases escribiendo tu comentario furioso es otro pequeño empujón para el canal. Así que no voy a molestarme, de hecho, me estarás ayudando más de lo que probablemente te gustaría admitir. Es una situación fascinante, tú vienes a castigarme y terminas trabajando para mí, gratis. Pero dejando de lado ese asunto y volviendo al tema principal, no todas las encarnaciones de Kirito funcionan bajo las mismas reglas, y claramente él y Kazuto Kirigaya son entidades diferentes. Y claro, incluso podemos ir muchísimo más atrás, porque si hablamos de personajes que realizaron hazañas imposibles gracias a una fuerza que trasciende las capacidades humanas normales, es imposible ignorar a Sansón. Hace miles de años ya aparecía la idea de un individuo capaz de realizar proezas sobrehumanas gracias a un poder superior, así que no, el concepto no nació con un héroe calvo que hace flexiones. La humanidad lleva contando historias sobre personas que trascienden sus límites desde hace milenios.
Y luego tenemos a Lucy, no la Diclonius, la interpretada por Scarlett Johansson. Toda la película gira alrededor de eliminar restricciones, primero físicas, luego mentales, luego biológicas, luego espaciales, luego temporales, hasta llegar a un punto donde el personaje deja de encajar dentro de categorías humanas normales. Si alguien quisiera una representación cinematográfica de la idea de trascender límites, Lucy probablemente sería uno de los ejemplos más evidentes. Ahora bien, aquí aparece el detalle más importante de toda esta discusión, porque no cualquier personaje funciona así. Personajes como Batman, Leon Kennedy, Chris Redfield, Crowley o Spider-Man mejoran con el tiempo. Aprenden, se vuelven más fuertes, más experimentados, más eficientes, pero siguen teniendo techos relativamente claros. Su progreso existe, su crecimiento existe, pero no escalan indefinidamente hacia niveles cada vez más absurdos. Y eso también ocurre con la mayoría de personajes de SAO. Incluso dentro de One Punch Man sucede exactamente lo mismo. Genos tiene límites, Bang tiene límites, Atomic Samurai tiene límites, Tatsumaki tiene límites, Flashy Flash tiene límites. La mayoría del elenco tiene un techo claramente definido. Precisamente por eso Saitama resulta tan excepcional dentro de su propio universo. Y aquí está la conclusión de todo este asunto. Cuando One Punch Man habla del limitador, no está presentando una idea completamente nueva, está tomando un concepto narrativo que existe desde hace décadas y convirtiéndolo en una parte formal de su sistema de poder. Eso es lo interesante, eso es lo especial. Pero romper límites no convierte automáticamente a un personaje en el ser más poderoso de toda la ficción, porque muchísimos personajes han trascendido sus restricciones de una forma u otra. Desde Saint Seiya hasta Lucy, desde los Winchester hasta Rimuru, desde Kanade hasta Twilight, desde Sansón hasta Kirito. La verdadera pregunta no es si un personaje rompió sus límites, la verdadera pregunta es cuánto poder ha demostrado después de hacerlo. Y créanme, porque ahí es donde empiezan los dolores de cabeza que vamos a analizar en la siguiente sección. Ahora llegamos a una de las partes más importantes de todo este video, porque incluso si aceptamos que Saitama rompió su limitador, que puede seguir creciendo y que posee una fuerza absurda, todavía existe una pregunta que muchos fanboys parecen evitar, como si fuera una factura de impuestos. ¿Eso significa que es inmune a todo? Pues la respuesta corta es no. La respuesta larga es también no, pero con más palabras y más dolores de cabeza para la sección de comentarios. Y es que existe una diferencia gigantesca entre tener una fuerza prácticamente ilimitada y poseer inmunidad absoluta frente a cualquier cosa imaginable. Son conceptos completamente distintos. Tan distintos como ser el mejor boxeador del planeta y creer que eso te convierte automáticamente en ingeniero nuclear. Una habilidad no tiene nada que ver con la otra. One Punch Man jamás afirma que Saitama sea inmune a todos los poderes existentes. Lo que la obra establece es que posee una fuerza, velocidad, resistencia y capacidad de crecimiento absurdamente superiores a las del resto de personajes de su universo. Eso es impresionante, pero sigue siendo una afirmación muy diferente a decir que nada puede afectarlo jamás, bajo ninguna circunstancia. Y ahí es donde entra una palabra que suele provocar reacciones alérgicas en ciertos debates, los hacks, o dicho de forma más simple, las habilidades especiales que no intentan ganar golpeando más fuerte. Muchos enfrentamientos ficticios no funcionan bajo la lógica de quién da el puñetazo más grande, porque si todo se resolviera así, la mayoría de historias durarían aproximadamente 4 páginas. Existen habilidades cuyo objetivo no es atravesar tu resistencia, su objetivo es ignorarla. Es como una caja fuerte indestructible, puedes intentar romperla con un martillo durante 20 años o puedes simplemente introducir la contraseña correcta, el resultado final es el mismo. La diferencia es que uno de los métodos jamás intentó superar físicamente la resistencia de la caja, y eso sucede constantemente en la ficción. Hay poderes que atacan el alma
máquina, otros la mente, otros la causalidad, otros la realidad, otros la existencia misma, y en esos casos la pregunta deja de ser cuánto peso puede levantar un personaje, la pregunta pasa a ser si posee resistencia demostrada contra ese efecto específico. Un ejemplo bastante sencillo es Light Yagami, porque la Death Note no funciona como un arma convencional, no dispara rayos, no genera explosiones, no aumenta energía cinética, no pregunta cuántos planetas puedes destruir antes del desayuno. La libreta simplemente aplica una condición y si dicha condición se cumple, el mecanismo entra en funcionamiento. Aquí es donde aparece un detalle importante: por mucho que Saitama sea absurdamente poderoso, sigue siendo un ser humano dentro de la lógica de su propia obra. No es una entidad abstracta, no es un concepto viviente, no es una fuerza metafísica personificada. Sigue siendo un humano extraordinario, y eso significa que la discusión ya no gira alrededor de fuerza física, gira alrededor de cómo funciona la libreta. De hecho, ya hice un video hablando de este tema porque Internet descubrió hace años que discutir sobre la libreta de la muerte produce más incendios que una fábrica de fuegos artificiales. Otro ejemplo interesante es Dean Winchester, especialmente cuando hablamos de armas como la Colt o el cuchillo de Ruby. Lo que vuelve peligrosas a estas herramientas no es que peguen más fuerte que un meteorito. Su peligro radica en que fueron creadas para eliminar seres que normalmente sobreviven a métodos convencionales. Seres del infierno, entidades sobrenaturales, criaturas cuya existencia no depende únicamente de un cuerpo físico, es decir, funcionan bajo reglas diferentes. Y cuando una habilidad opera sobre componentes espirituales o sobrenaturales, la resistencia física deja de ser automáticamente la respuesta. Ahora llegamos a Lucy de Elfen Lied, un personaje que suele ser reducido injustamente a la chica de los brazos invisibles, lo cual es una descripción tan precisa como decir que Internet es un cable muy largo. Los vectores son peligrosos porque no dependen únicamente de fuerza bruta, interactúan directamente con la materia. Cortan, separan, desgarran, alteran estructuras y dependiendo de la interpretación utilizada pueden afectar la cohesión de aquello que tocan. Por eso el debate deja de ser una competencia de levantamiento de pesas. La cuestión pasa a ser si la resistencia de Saitama protege específicamente contra ese tipo de interacción, y nuevamente no es una pregunta que One Punch Man responda de forma explícita. Y si quieren una explicación detallada de cómo funcionan los vectores, también tengo un video entero dedicado a ese tema. Los Santos de Atena presentan un problema parecido. Muchas de sus técnicas no se describen simplemente como golpes más fuertes. La serie habla constantemente de átomos, cosmos, alma y niveles fundamentales de la existencia. Eso significa que parte de sus ataques opera en capas distintas a la simple fuerza física. Algo similar sucede con Ghost Rider, porque el fuego infernal no es simplemente fuego más caliente, su naturaleza suele estar relacionada con el alma y los aspectos espirituales del objetivo. Y aquí volvemos a la misma pregunta incómoda: ¿qué tan útil es una resistencia física infinita contra un ataque dirigido al alma? La respuesta es sencilla: no lo sabemos, porque son categorías diferentes y asumir que una protege automáticamente contra la otra sería inventar habilidades que la obra nunca mostró. Y luego tenemos a Discord, un personaje tan absurdo que la fuerza física prácticamente deja de importar, porque Discord no necesita levantar más peso que tú. Su especialidad es alterar la realidad, modificar la lógica, cambiar reglas, manipular probabilidades y transformar situaciones enteras. Llegados a este punto, ya no estamos hablando de quién pega más fuerte, estamos hablando de quién controla el tablero. Y si alguien cambia las reglas del juego, tener el puño más grande del universo puede dejar de ser tan relevante como presumir de velocidad en una competencia de ajedrez.
Y aquí está el verdadero corazón de toda esta discusión. He mencionado personajes más débiles que Saitama, como Light Yagami, Dean Winchester y Lucy. También mencioné personajes con habilidades mucho más extremas, como Ghost Rider, los Caballeros de Atena o Discord. Y lo hice por una razón, porque el argumento nunca fue que todos ellos sean físicamente superiores. El argumento es que existen muchas formas de ganarle al calvo en un combate que no dependen exclusivamente de fuerza bruta. Ese es el error que suele aparecer en muchos debates, reducir toda la ficción a una competencia de puñetazos, como si décadas de escritores hubieran creado manipulación temporal, control mental, alteración de realidad, destrucción espiritual y poderes conceptuales únicamente para que Internet los ignorara. Saitama es extraordinariamente poderoso, probablemente uno de los personajes físicamente más impresionantes del anime moderno, pero eso no significa que posea inmunidad automática contra cualquier habilidad concebible, porque fuerza ilimitada e inmunidad ilimitada no son la misma cosa. Y hasta aquí llega el análisis de hoy. Como siempre, espero que hayan disfrutado el video, tanto como yo disfrutaré sobrevivir a la tormenta de comentarios que probablemente se está formando mientras digo estas palabras. Muchas gracias por ver el video completo. Si les gustó, recuerden dejar su like porque no cuesta nada, toma apenas un segundo y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles más contenido como este al canal. También quiero leer sus opiniones en los comentarios. ¿Están de acuerdo con el análisis? ¿Creen que Saitama puede derrotar a cualquier personaje de la ficción? ¿Hay algún argumento que consideren importante y qué otro video les gustaría ver en el canal? También compartan este video con sus amigos, con sus compañeros de estudio, con su grupo de anime, con ese primo que cree que cualquier debate se resuelve diciendo pero es Saitama, con el vecino, con el repartidor de pizza, con el gato del barrio, con una inteligencia artificial del futuro o con cualquier entidad cósmica interesada en discusiones absurdamente largas sobre personajes ficticios. Y por supuesto, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos videos. Ya casi llegamos a los 1000 suscriptores, muchísimas gracias por el apoyo. Además, para quienes estaban esperando, ya estoy libre nuevamente, así que a partir de ahora vuelven las peticiones al canal. Yo soy el Guerrero Azul 12, me despido y nos vemos en el próximo video, a menos que algún fanboy descubra una forma de romper su propio limitador de comentarios y aparezca frente a mi casa con un documento de 300 páginas explicándome por qué ganar de un golpe es una ley fundamental del multiverso.